Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos una vez más a su programa Fedel te resuelve por nuestra cadena Chain TV. Y como lo prometido es deuda, sigue aquí acompañándonos en este siguiente segmento mi gran amigo, maestro y jurista de nivel destacado con nacionalmente e internacionalmente, diría yo, el maestro Gabriel Luna. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Amigo, no, gracias por la invitación y yo contento de estar aquí cuantas veces me indiques tú a mí. Pues yo creo que lo vamos a volver co-conductor a Gabriel, porque miren, aquí nos hizo favor de otra vez invitar a alguien de su despacho. Presenta por favor al licenciado. El maestro Leonardo Portillo, que le encanta el amparo, que me ayuda mucho en los asuntos y que nos viene a platicar de varios temas. Maestro Leo, un gusto. Gracias por estar aquí en su casa de Chain TV. No, pues muchas gracias, es un honor estar aquí con ustedes. Gracias por la oportunidad que nos dio el doctor. Y pues estamos a la orden en el despacho Luna y Asociados. Gracias, qué bueno. ¿Y dónde están ubicados? Cuéntanos un poquito de Luna y Asociados. ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican, Leo? Bueno, estamos en el reclusorio norte, reclusorio sur, el oriente, en específico donde nosotros estamos más, digamos, porque estamos en todas partes, en Zaragoza número 28, esquina con Morelos, ahí al ladito del reclusorio oriente. También, bueno, ahí se imparten clases donde muchos juristas acuden para compartir ideas, mantenerse actualizados y seguir aprendiendo, porque esta noble profesión se trata de estudiar todos los días, desayunar, comer y cenar derecho, hasta que es como lo voy a decir así, como una droga, y es es adictivo hasta en las noches, uno a veces se la amanece estudiando, porque sí es apasionante, es muy apasionante y es una labor que día con día tenemos que luchar para hacerlo, para dignificarlo más y volverlo cada día más honorable. Qué bueno, qué bonitas palabras acá de un joven talento y reexalto joven, porque él sí no se le cayeron las canas ni las tiene. Mira, él todavía se ve, pero con todo el ánimo. Como nos ve, se verá. Bueno, oye Leo, platícanos un poquito, porque dice el maestro Gabriel que te gusta mucho el amparo. El amparo en materia penal, ¿qué tanto ha revolucionado a partir de la implementación del nuevo sistema de justicia penal a este año que vivimos, del 2026, Leonardo? Sí, claro que sí, maestro. Bueno, pues ahorita hablando en aspectos muy técnicos, muy reales, lo que siempre es nuestro coco, combatir el 147, la suspensión provisional a efectos, porque siempre buscamos la libertad de nuestros defendidos, siempre a toda costa, pero muchas veces no nos la otorgan, ¿no? A ver, vamos a explicarlo no tan técnico, porque recordemos que estamos para todo el público en general. Yo sí te entendí, y Gabriel, pero los de allá. A ver, ¿qué es la suspensión provisional? ¿Es algo que es muy rápido? ¿Cuántos meses tarda? ¿Qué es lo que quisiste decir, Leo? Sí, claro que sí. Bueno, una vez que nosotros ingresamos un amparo indirecto por alguna violación a los derechos humanos de nuestros defendidos, digamos, algún efecto corruptor, alguna indebida valoración probatoria, algún problema procesal de los elementos esenciales del procedimiento, bueno, alguna violación a derechos humanos, nosotros buscamos combatir esa violación a los derechos por medio de nuestro amparo, y siempre cuando se trata, por ejemplo, en este caso de la libertad, cuando combatimos alguna prisión preventiva justificada o una prisión preventiva oficiosa, buscamos a toda costa la libertad de nuestro defendido. Sin embargo, bueno, el juez también está limitado a lo que el derecho le permite, a lo que me refiero respecto de su criterio discrecional y respecto de la apariencia del buen derecho, que es, digamos, la decisión que va a tener el juez de si te voy a soltar o no, y si hay peligro en que yo te suelte, ¿no? Y ese es nuestro coco siempre andamos metiendo quejas, para decir, no, ¿sabes qué? No me diste la suspensión, me diste la libertad de mi defendido, pero me la diste solamente para que quede a disposición del juez de distrito, es decir, del que va a resolver el amparo, y no el que va a resolver, no el juez de control. Bueno, pero realmente hay una diferencia entre un juez penal y un juez penal de amparo penal, Leonardo. Bueno, la diferencia radica principalmente en el acto combatido. Si el acto reclamado, por ejemplo, es
contra una prisión preventiva justificada, es decir, retienen a nuestro defendido por alguna causa que no que no tiene nada que ver con que si tuvo la culpa o simplemente por el hecho de que no acreditó, por ejemplo, su casa, dónde vive. Ese es un problema que también nosotros combatimos muchísimo, ¿no? El lugar donde vive. Es que tiene varios domicilios nuestra defensa. O es que, es más, hay casos, la otra vez me platicaba un amigo juez, que una persona que vivía debajo de un árbol. Él no pudo acreditar su arraigo porque la persona vive debajo de un árbol, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, no sé, el doctor Luna, ¿qué nos pueda decir respecto a eso? No, vamos a hacer un resumen. Tú lo que dijiste, nosotros los penalistas, la gente lo que me pide a mí es la libertad. Claro. Exacto. Eso es lo primordial. Ya la sentencia ya es el punto fuerte, pero la libertad es lo que vale oro. Que una persona sujeta a un proceso de muchos años esté o no esté en libertad. Hasta hace poco nosotros teníamos derecho, hay que diferenciar prisión preventiva oficiosa, prisión preventiva justificada. Prisión preventiva oficiosa, dice la Constitución, delitos más fuertes, violación, trata de personas, secuestro, delincuencia organizada, se quedan en prisión. Pero hubo 2 sentencias de la Corte Interamericana que nos ayudaron en nuestro trabajo, que hacían que se combatiera, que se hubiera un debate para una prisión preventiva justificada o no. Sempantle Tecpili y García Rodríguez en contra de México. Pero de repente, en el último día del 2025, nos agandallaron por el partido Morena, puso una reforma en la Constitución en la cual obligaba a los jueces de control de allá no aplicar el convencionalismo, que algo que es indebido, pero puso en la Constitución, se aplica la Constitución y se abandonan los criterios convencionalistas. Luego, en mediados de año 2025, sale la reforma a la ley de amparo 147-166 y limita la suspensión. Lo que quiere decir el maestro Leo es, un amparo tarda 9 o 10 meses aproximadamente. La suspensión es del acto reclamado, sobre todo con efectos restitutorios, hace que en 15 o 20 días podamos lograr esa libertad. Es correcto. Pero el problema con las reformas que mencioné es que nos limitan, aunque vino una contradicción de criterios, 19-2025, que dice, sí está bien, pero esa reforma fue para los jueces de control, no para los jueces de distrito. Así es. Pero el litigante tiene que ver cómo pelearlo para lograr la libertad. Pero ¿cómo lo hacemos peleando? Si no peleamos, no ayudamos a nuestras gentes. Y fíjate que tocante a lo que ve aquí el joven abogado Leonardo, y manifiesta Gabriel, se me viene a la mente ahorita otro criterio que fue un parteaguas para la creación de este nuevo sistema. El caso Florence Cassés, ¿no? Platícanos un poquito de esos detalles, porque bueno, tú eres estudioso del amparo, por lo que escuchamos, cuéntanos un poco cuáles son las bases torales de ese amparo, dónde está el criterio. Hace un tiempo estuve en Sonora, perdón que le robe la palabra, y me decía uno de mis muchachos que está ahí en el Federal, o sea, oye doctor, ¿por qué no haces valer la famosa tesis del efecto corruptor? Y le dije, a ver, eso tendríamos que hablar de los medios de comunicación, o sea, de nosotros mismos, porque fue un montaje por lo cual se dio esta situación de retrotraer todas las actuaciones y de valorar de nueva cuenta de parte de un juez los medios de prueba. ¿Es esta situación lo que dio la pauta para esta situación del efecto corruptor? Ya que llegamos con a ver cuáles más prevés en esa sentencia de Florence Cassés, Leo. Sí, claro que sí, maestro. Bueno, lo que comenta el maestro, el efecto corruptor, tiene mucha relación con lo de la teoría del árbol del fruto envenenado. Que en un inicio hubo muchas anomalías, muchas violaciones a los derechos de la señora Florence, porque no se cumplieron así como los requisitos esenciales, ¿no?, del procedimiento. En ese entonces, como ya bien me lo platicaban ustedes, no existía un registro nacional de detención. Ella no tuvo una asistencia consular, es decir, ella era de Francia y no tuvo una asistencia consular. Volviendo al punto del efecto corruptor, la teoría del árbol del fruto envenenado es que desde un inicio no se cumplieron, se alteraron muchas pruebas y eso contamina todo el procedimiento, todo el proceso de la señora Florence. Entonces, ¿qué tanto fue que se contaminaran o montaron las pruebas? Un segundo, el que también es importantísimo, al punto más importante, criterio mío,
acompañando a esos dos que tú mencionaste, la inmediata puesta a disposición. De ahí salió la jurisprudencia y diversas tesis, y de ahí sale el Registro Nacional de Detención, que porque México se adhiere a la Convención para erradicar la desaparición de personas. Esa inmediata puesta a disposición porque fue, como bien lo dijiste, un día después de que de la detención hacen montaje y todo. Y todo México, antes veíamos la tele, no ahora que hay 500 canales y diversas plataformas. Claro. Antes, en el Canal 2, Carlos Loret de Mola, el reportero que sí, estamos en vivo transmitiendo una liberación de secuestrados, bla, 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 bla. Es importantísimo ese tema. Porque antes, yo que estoy afuera del Reclusorio Oriente sobre todo, llegaban las camionetas de los policías y 5 o 6 horas negociando a ver ¿qué pasaba? Si lo entraba o no se iba. Antes no teníamos los avances que tenemos ahora, nos presumía el doctor Camilo, que dice, no, yo que a través de esto puedo checar el movimiento de todo el mundo. Sí, claro. Ahora podemos demostrar por qué 6 horas ahí paradas. Eso daría efecto al efecto corruptor y eliminaría todo, no como ese caso donde creo que no nacía según tú. Estuvo un día detenidos y al otro día fue el montaje. Sí, exacto. Por eso yo decía, la pregunta iba en ese tenor, licenciado Leo. ¿Fue un montaje o fue el tema del árbol del fruto prohibido? Yo creo que fue más bien un montaje, como lo acabas de señalar, Gaby. Sí. No, y más aún, ¿no? Bueno, ustedes que saben más de este tema, ¿cómo tuvo que llegar el asunto hasta la Suprema Corte, ¿no? O sea, indebidamente, porque ya se había rechazado por el 7º Tribunal Colegiado. Pero fue una cuestión política, vino el propio presidente de Francia. De Góngora, sí, que fue que un amparo directo la trajo la Corte y entró al estudio, pero ya había sido resuelto por la 7ª Sala Penal, por el 7º Tribunal Colegiado, y han dicho no ampara ni protege. Indebidamente, porque le dieron valoración a pruebas que no las tenían. Las personas que acusaban a esta persona francesa, primero habían dicho una cosa, luego cambiaron de eso. Antes el principio más importante, tú lo sabes bien, era la inmediatez procesal. Así es correcto. Que ellos no saben qué diablos es, pero... No, pero lo manejaste tú en el programa anterior. Sí, la inmediatez procesal decía que se debe dar mayor valor a la primera declaración, porque las otras ya están corruptas, que están aleccionadas, ya hablaste con tus abogados, bla, 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 bla. Había algunas pruebas, por ejemplo, el famoso pinchazo que dice el niño que le da, resulta que es un lunar. Las personas no declararon, aunque era el otro sistema, a finales del sistema los criterios eran, hay que recordar que la reforma más importante, en mi opinión, no fue la del 2008, sino la del 2011, que hablaba de derechos humanos, y donde hablaba también ya de la inmediatez y de la inmediación. Si la persona no viene, no se le debe dar valor. No es de este sistema nuevo, ya a finales ya se usaba para los últimos asuntos que conocimos del 2010 al 2015-16. ¿Por qué le dan valor a personas que ya no aparecieron? Porque las personas declararon, se las llevaron a Estados Unidos. Y varias situaciones que eran ahí medias contraproducentes. Y si nos vamos todavía más ahí, aquí está coladito el caso de Ayotzinapa, que bueno, tu servidor ya estuvimos invitados, porque hemos desfilado yo creo que en el número de abogados en llevar el tema de Ayotzinapa, y pues ese yo lo recuerdo perfectamente, ¿no? Hasta donde se han creado hasta criterios en donde encuentran lo tradicional con lo actual, con el nuevo sistema, con la finalidad de eso, ¿no, Gabriel? De buscar esa situación de justicia cuando no existían pues esos antecedentes y no se valoró ese cierre de ese principio, y pues los jueces de amparo, no sé, salvo su mejor opinión de ustedes, pues se han quedado como el chinito nomás mirando. Y qué decir del colegiado, ¿no? Bueno, ha habido algunos de la Corte que medio meten la mano, pero ya para que Ayotzinapa haya brincado a la Corte Interamericana, créanme que yo desde mi perspectiva, y miren que lo hicieron que vinieran otra vez a ver peritajes y todo, que se curaron en salud nuestras nuevas banderas de nuestros líderes políticos, y pues salió el mismo, ¿no? La verdad histórica, diría el maestro Ismael Alcántara, pues sigue en el mero aire, ¿no? Bueno, que realmente era nada más para verificar una de las hipótesis que decían los peritajes y
si ahí habían sido quemados los famosos estudiantes del 43. Pero al final del día era la prueba, ¿no? O sea, Sí. ese era el... Bueno, está hecho un delito, pero no se acredita la responsabilidad de nadie. Acuérdate que si no hay cuerpo, sí. no hay homicidio. O sea, eso es una máxima. No, ahora no, porque ya hay muchos asuntos. Es que acuérdate que los Ayotzinapa sí, de estas reformas. Cuando nacía aquí el licenciado, dice. No, tampoco, pero... Hay que mandarlo a la banca porque tenemos muchos asuntos de desaparición de personas donde no aparece ahora las personas y que de repente también entra en la calidad de garante. Yo le digo, me llevo yo a un menor de edad, a un sobrino, yo soy responsable porque yo tío tengo que... Pero de repente, entre personas de 40 años, güey, pues sí, pasé por él, si luego no aparece, pues es cuestión de él, se fue a otro lado, no... situaciones similares. Sí. Pero cuéntanos un poquito más entonces del tema del amparo. ¿Cómo ha venido esa nueva directriz? ¿Qué tanto nos puede apoyar pelear una situación? Vamos a un caso particular, te lo platico. Vamos a suponer que tenemos una bodega allá en Gustavo Amadero, ¿sí? Y en Gustavo Amadero meten a contratar un velador y el velador entra y él no sabe ni qué está cuidando porque ve solamente cajas. Y de pronto llega un operativo, se cargan al velador, ¿qué pasa ahí? ¿Existe la responsabilidad? ¿Puede salir un amparo? Porque en las pesquisas se ve que existe ahí cargamentos, pues obviamente de cocaína, de metanfetaminas, de todos los que quieras tú agregar de drogas, Leonardo. ¿Qué harías tú como abogado? Bueno, primero que nada, pues buscar por todos los medios posibles los recursos. En este caso, pues, sería un error de tipo, ¿no? Pues, buscar la forma de acreditar un error de tipo. Bueno, hay que ver las circunstancias. Yo entro a una bodega y en todas las cajas, yo no tengo que estar picando que hay o que no hay. Bueno, o diferente. Si es vencible o invencible. Por eso, exactamente. ¿Sí? O sea, cuando hay un error, pero cuando no hay dolo, o sobre todo yo manejaría hasta la perspectiva de género, que hoy en grupos importantes preguntaban que si la perspectiva de género era por mujeres nada más. No, tú lo sabes bien porque tomas clases con el doctor Gerardo Campos y él lo maneja mucho. La perspectiva de género es para todos. ¿Cómo le pides a un señor que tal vez ya no te contratan? A ese chamaco pues, de todo lo contratan, pero de la tercera edad. No, señor de la tercera edad, que de repente tengo complicaciones para encontrar trabajo, para mantener a mi familia, pues si me dicen de velador, pues entro, y más si yo no veo que tiene el contenido, pero eso bajo perspectiva de género sería libertad. Tenemos asuntos también de muchachitas que tontamente a veces prestan su dame tu cuenta, amor, dame tu cuenta y te voy a depositar 10,000, la maña deposita. Y de repente la que se mete con el problema es la muchacha que recibió el dinero, pero a veces por cuestión de amor, de que es tu pareja, dices, pues, entonces lo que hemos resuelto y se han ido en libertad es cómo le pides a ella que si es su pareja y que él incluso la maltrata y todo ese tipo, la obliga, cómo que le diga que no, le dice que no y la mata. No sé si me está explicando, querido amigo. Completamente, ¿no? Pero aquí creo que... Y volviendo a su ejemplo, por ejemplo, no sé, el gremio trailero, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces no vemos que un trailero lleva el cargamento y no le dice nada, ¿no? Tú llévame el cargamento de tal a tal parte y a mí no me pidas preguntas ni nada, ¿no? Y en el Inter lo detienen y le dicen, oye, traes droga, y ya lo detienen, ¿no? Así Entonces, pues sí, hay que buscar la manera de acreditar eso. Fíjate que tuvimos un caso igualito, pero el sistema inquisitorio, y lo que comentaba el maestro Gabriel, ¿no? Antes este manejo de la dogmática penal era muy dable en gentes pues, que ya tenemos un trayecto. Pero nos topábamos efectivamente, como decía Gabriel, ¿no? En el programa pasado, ¿no? Que si era mi compadre el juez o no lo era. Entonces, pues ya allá había gente mafiosa que pues eran compadres del juez, le decían, no, pues no sale. Y él es el que, mientras en lo que nos monedas a negociar con los policías y estas personas, te vas a cargar al velador. Hoy si implementaras un amparo bajo el principio que ahorita te está diciendo el derecho humano, ¿crees poder ganar una resolución favorable en vía de incidente de suspensión provisional, abogado? Se debe de poder. Sin embargo, bueno, sí, volviendo al punto, ¿no? Artículo 147, respecto de la reforma que acaba de salir, la suspensión muchas veces ya la otorgan a efectos, ya no es completa. Entonces,
Incluso, bueno, hace poco nos tocó un asunto que no tiene nada que ver con pero igual combatimos la suspensión a efectos del artículo 147 porque era de una riña. Es una riña, resulta que la señora se pelea con su vecina y en ese momento dicen que sacó un cúter, que la otra señora tenía cortadas, el cúter no aparece, siguen peleando, las detienen y a la señora la llevan bueno, primero la inicial, después ya la llevan a Santa Marta. Y respecto de eso, bueno, se solicita el amparo contra la vinculación a proceso y el amparo contra la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Es ahí donde, en combate a la prisión preventiva justificada, nos dicen, sí te damos la libertad, pero sin embargo a efectos. Es decir, a efectos de que se quede solamente en cuestión de su libertad, a efectos del juez de distrito y no del juez de control. Es ahí donde nosotros decimos, bueno... Esa era la parte que quería llegar. ¿Hasta dónde entonces juega el juez de distrito, Gabriel? Porque decíamos, es homologar, ¿no? Es la pelota o va para el local o viene para el de distrito. Y esa es la verdad que uno de los dolores de cabeza, lo decías bien, Leonardo, con el que batallamos hoy, cuando promovemos un amparo y de pronto nos sale la suspensión provisional únicamente para el efecto. No existe hoy día, yo veo, que algún criterio que contraponga esta situación. No, sí, lo hablaba yo. La mayoría de veces el efecto no, pero que conocido por los jueces locales para dejarlo correr tanto, no. Que yo sepa, o sea... Yo no entendí, para dejar tanto que, perdón. Correr el tema de que se dé la suspensión provisional. Y más ahora, ¿no? Que muchos jueces ya son más constitucionalistas que ese es el punto, convencionalistas o constitucionalistas, tanto en jueces de control como en jueces de distrito, porque antes mi garantía, voy a la justicia federal y todos son convencionalistas. Exacto. Pero ahora con los nuevos jueces impuestos o de colores, más bien, ¿no? Ya resultan que dicen yo soy constitucionalista, ya me voy con mi... ¿Y dónde te queda la perspectiva de género? ¿Y dónde te quedan los criterios jurisprudenciales? O del pleno. De inocencia, el principio de menor lesividad, ¿no? Exactamente, el de menor lesividad. Pero por eso es importante, por eso es importante la preparación del abogado, para que el abogado con un buen amparo, con buenos argumentos, convenzamos a los jueces. Si un juez de distrito dice que no, pues voy a irme al colegiado. Y el problema también es que en colegiado también hay colores y no colores y de todo. Es correcto. Pero bueno, el abogado tiene que trabajar lo más que pueda, hacer un buen argumento para lograr esas libertades, ¿no? A eso es a lo que yo quería concluir para nuestro auditorio, que todo se determina teniendo buenos asesores, especializados asesores. Lo hemos mencionado muchísimo en otras cápsulas y en diversas materias, porque este es un foro al final del día de opinión, que siempre, si nuestro tema es penal, ir con especialistas penales en la materia, como es el caso de Luna y Asociados, que son excelentes especialistas, ya lo comentaron, están en todos los despachos. Y pues, Gabriel, ya casi estamos entrando en el fin de estos grandes programas de contenido. Cuéntanos un poco de tu experiencia, si Ayotzinapa sigue siendo como que el pozo sin fondo para todos los que estamos en la materia penal. Gabriel. Sobre todo lo que de repente para las víctimas que tienen derecho a un principio, a un derecho humano, al derecho a la verdad. Hay que pedirle al Estado que haga una debida diligencia, transparencias en esas investigaciones, porque no hay que ocultar que de repente ha habido muchos sistemas en los cuales protejo a tal o cual procurador o hasta tal o cual presidente municipal, que algunos vincularon también por ese tema. Pues hay que pedirle la debida diligencia del Ministerio Público para lograr el derecho humano, el esclarecimiento de los hechos, el derecho a la verdad, porque uno nunca sabe en qué momento va a estar del otro lado, ¿eh? La justicia es para todos. La justicia no puede ser cuestión de suerte, hay que exigirla a través del principio de debida diligencia. Que el Ministerio Público, cumpliendo con lo que dice la Constitución y Código Nacional, agote todas las líneas de investigación. Y no nos digan, es que aquí no tenemos presupuesto para tal o cual. No, y así sucedió con la recomendación que dio la Corte Interamericana. Sí. Tuviste que ahorita lo comentábamos, ¿no? Del tema de que si no hay cuerpo, pues no hay delito, y en este caso, pues se ha pugnado, siguen las protestas sociales de los grupos, de los abogados de las víctimas, y se siguen pasando, ahora sí que las estafetas, ya incluso
me acuerdo de Murillo Karam, que salió al final del día incluso hasta procesado, Sí. y eso no acaba resolviendo, yo creo que el tema, ¿no?, de fondo. Creo que nuestra política jurídica y de seguridad social, en algunas ocasiones convergí en un foro con el maestro Santiago Nieto, y comentaba él que pues este gobierno se ha dedicado más objetivamente a los medios técnicos y de investigación, pero yo creo que no realizando las debidas diligencias, ¿no, Gabriel? ¿O tú qué opinas? Sí, pero, eso es lo que yo propongo, que sea una exigencia clara, que haya transparencia. Fuimos a la Cámara de Diputados hace poco, hace 15 días. Mi propuesta es que para todos los puestos haya un debate público para ver la capacidad, Claro. porque de repente está llegando como en la Cámara de Diputados y Senadores, que de repente llegan gente que no deberían de... Es un ejemplo, Cuauhtémoc Blanco de gobernador, Carmelita Salinas de senadora, como que de repente dices, no, hay que hacerlo público y que llegue la gente que sea más capaz. Pueden salir que gente que no pensábamos es súper capaz y gente que pensamos que es muy capaz no lo sea. Que haya una transparencia en cuanto a la elección de todos los puestos, ¿no? Entonces está en manos de las nuevas generaciones, ¿verdad? Ahora sí que ustedes que les va a tocar esa pelota pueden dignificar el cambio. ¿Qué crees que pueda mejorar nuestro sistema de justicia penal, Leo, como joven que es? Yo sí pienso que el Poder Judicial necesita más recursos. La verdad, yo sí he notado que las personas que trabajan en el Poder Judicial están muy saturadísimas de trabajo, tienen jornadas muy largas y realmente yo creo que sí hay que ponerle mucha atención a esa parte. Precisamente de cuando fuimos a la Cámara de Diputados, platicaron respecto del enfoque que se tiene que dar más en el sistema acusatorio, en el procedimiento, en el proceso y en todas las herramientas que se necesitan para implementar, ponerle más recursos. Yo creo una parte significativa del Producto Interno Bruto del país a esta parte para que todo funcione más, haya más justicia, haya más tranquilidad, porque al final de cuentas, como sociedad, nosotros necesitamos vivir en paz, en tranquilidad, con los vecinos, que en sociedad, para que no y que no tengamos miedo, ¿no?, de salir a la calle, de participar en algún momento en cualquier cosa, y yo creo que sí es principalmente eso. No nada más son los programas sociales, hay que trabajar también en un tema ciudadano, es lo que correcto. comentas, ¿verdad? Hijo, gracias Leonardo por tu participación. Recuérdanos por favor las redes sociales de Luna y Asociados, si nos haces favor. Claro que sí. Nos encuentran en Jurisprudencias Suprema SCJN. Nos encuentran también Despacho Luna y Asociados en la página de internet, en el Facebook. Yo soy su servidor Leonardo Portillo. Muchas gracias por la invitación. No, Leonardo, un gusto. Mi querido Gabriel, no me despido, pero solo te digo que me enaltezco en haberte tenido como invitado, un reconocimiento de nuestra cadena Chain TV. La verdad, estos programas han estado de lujo, mi hermano, como siempre, hermano. Y pues nos despedimos también de ustedes, teleauditorio. Nos vemos la próxima semana, lunes 11 de la mañana, en su programa Fedel te Resuelve por la cadena Chain TV. Hasta pronto.